Bueno, estamos empezando esto que realizó Edalca llamado Plática con Escritores. Vamos a dar un poquito de tiempo para que se reúna más gente. Mientras esperamos pues esta reunión, este tipo de convivio que ahora se volvió muy común gracias a esta pandemia. Mientras pues iremos viendo si se escucha, si no hay problemas técnicos en cuanto al audio por parte del celular o por la lentitud de la red en la que estamos actualmente. Espero que estos días en los que hemos estado recluidos en nuestras casas hayan tenido tiempo para leer, para reflexionar, para hacer un análisis de su vida, para aprender que esta aventura en la cual estamos realmente es muy frágil, realmente se necesita de muy poco para sacarnos de una estabilidad que creamos firme. Situaciones que dábamos por hecho resulta que no lo son. Y de pronto nos vemos sumergidos en esta vorágine de ideas, de situaciones, de eventos que alteran a todo el mundo. Situaciones que pues solamente por medio de una globalización podrían darse en todo el planeta. Vamos a procurar contestar todas las preguntas que se hicieron a través de la convocatoria que hizo Edalca. Y si nos sobra el tiempo, podemos contestar alguna de las preguntas que ustedes elaboren dentro de los comentarios. Podemos contestar alguna de las preguntas. Ah, parece que sí se escucha. Bueno, vamos a esperar unos 3 minutos más antes de iniciar. Recordando que, bueno, en esta ocasión me tocó a mí, J. Lozano, por parte de Editorial Edalca, estar al frente de este primer proyecto que es Plática con Escritores, en las que vamos a hablar de nuestros proyectos creativos, de nuestros procesos creativos, nuestros personajes, nuestros libros, planes a futuro, pláticas que vayamos a dar, talleres. Bueno, talleres virtuales, porque de momento no podemos dar ningún otro tipo de taller. Quienes no me conocen todavía, soy escritor del género de horror particularmente y publico en Edalca. Empecé publicando en editorial Temasilia en el 2010. O sea que... acá, espérame.
el gato quería jugar con el cargador. Entonces, pues como que no es muy prudente que tu gato esté jugando con el cargador cuando tienes conectada la tableta ahí. Entonces, pues les decía, empecé a publicar en el 2010 a través de Editorial Temasili con el libro de Meriac. Posteriormente saqué en la misma editorial Noctámbulos. Y en el 2012 conocí a Sergio. Sergio me hizo una propuesta editorial para publicar Cirque du Grotesque 1, que fue el primer libro que publicamos con Edalca. Y ahí empezó todo. De ahí siguió Rebeca, después siguió Judas, después siguió En las entrañas de Nunca Jamás, Cirque 2, actualmente está también Cristal Mebios. Y ha sido una relación muy buena que hemos llevado tanto autor como editor. Sergio es una persona muy comprometida con la cultura, al grado de que ha traído a sus autores para que platiquemos con los lectores. Así que vamos a proceder a contestar esas preguntas que hicieron llegar a un servidor acerca del oficio de ser escritor. Yo lo considero un oficio porque, al igual que todos los oficios, solamente se aprende haciéndolo. Es decir, en el caso del escritor, escribiendo. Vamos a ver la primera pregunta. La primera pregunta es de Philip González. Philip González dice: ¿qué te motivó a escribir? Siempre he creído que el lector es la parte pasiva dentro de la dinámica, dentro del mundo de la literatura. El lector es esa parte que se dedica a leer, a interpretar, a darle vida a lo que se escribió. Mientras que el escritor es la parte activa, el que crea, el que construye, el que le muestra al lector aquello que va a degustar. Así pues, yo siempre he creído que la evolución natural de un excelente lector siempre va a ser un escritor. Quizá no un excelente escritor, pero siempre va a ser un escritor. Eso es lo que a mí me motivó a escribir. Yo llevaba mucho tiempo haciendo pequeños escritos. Sí, empecé a escribir poema, como muchos, relatos cortos y una novela. Sin embargo, no había tomado en serio la cuestión de escribir. Así que en este punto pasó algo muy curioso. Anne Rice, la creadora de Entrevista con el vampiro, deja de escribir de vampiros por un problema que tuvo de salud y por el fallecimiento de su esposo. En esa misma época aparecen los libros de Crepúsculo. Y yo hago el coraje de mi vida. Hago el coraje de mi vida porque mis libros que yo acostumbraba a leer de vampiros dejaron de existir. Ya no iban a salir más libros y aparecieron esas historias de vampiros románticos. Entonces, obviamente, eso me molestó bastante. Y una parte de mí me dijo: deja de quejarte y haz algo. Dije, bueno, no puedo ir a obligar a Anne Rice a que se ponga a escribir. Y dije, bueno, ¿por qué no empiezo a escribir yo? Y así fue como empecé a escribir. Eso fue lo que me motivó. El punto de que ya no iban a ver las historias que yo quería leer. Y eso es lo que te motiva a ti como escritor. A escribir aquellas historias que a ti te gustaría leer, que a ti te gustaría conocer. Y es la ventaja que tenemos los escritores. Podemos hacer eso. Podemos escribir esas historias que nos hubiera gustado leer, que nos hubiera gustado conocer, con la versatilidad que nosotros le vamos a dar y los finales que queremos darle y los giros que queramos darle. Y es como jugar un poco dentro de la historia de la literatura, porque a final de cuentas es lo que hacemos literatura. La siguiente pregunta es también de Felipe: ¿por qué escribir del género de suspenso o terror? Bueno, una de las cosas que he dicho en los talleres que he dado es que tú vas a escribir de aquello que te gusta leer o ver en una película o en un videojuego o en una serie animada. Vas a escribir sobre aquel tema que realmente te gusta y te apasiona.
Y a mí desde pequeño me ha gustado y apasionado el horror y el terror. Son géneros que despiertan la adrenalina en mí al momento de estarlos leyendo. Sentir que los personajes no tienen nada seguro y que puede ser un buen final o puede ser un final desastroso. Puede ser un final que termine incluso con la vida de los personajes. Y si está bien contada la historia, bueno, pues se vale que mueran los personajes. Eso es lo que a mí me motiva para escribir horror. Me motiva el hecho de saber que es algo que estoy escribiendo que me gusta. Por eso varios autores, al momento de escribir, hay cierto patrón que se repite, y es porque eso es lo que les gusta. Por ejemplo, Jane Austen escribía de amor romántico, de amor bonito, porque su vida no fue bonita ni romántica, y ella buscaba eso. Quería que permítame. Es la primera vez que hago uno de estos y se traba ahí poquito. Quería romance y amor en su vida y no lo tuvo. Entonces dijo, bueno, pues por lo menos que mis personajes sean felices y te encuentren el amor de su vida. ¿Qué es lo que pasó con el creador de Tom Sawyer? Su vida fue miserable. Su vida fue una tragedia completa. Y en vez de hundirse en esa tragedia, escribió comedia. Describió ese personaje llamado Tom Sawyer. A mí me gusta el horror, y no porque mi vida sea trágica, o no porque haya tenido una muy excelente vida. Quizás sí he tenido una muy buena vida, y necesito hacer que ciertos personajes sufran y sientan dolor, y sientan angustia, y sientan la desesperación de que nada está seguro en su historia. Ni siquiera porque el libro lleva por título su nombre, sea una seguridad de que van a salir vivos de esta historia. Por eso yo escribo horror, porque me gusta el horror y el suspenso. La siguiente pregunta es de Luna Citlali. ¿Usted cómo supo que quería publicar su obra? En el 2004 terminé de escribir Meriac. Y yo tenía una idea, dije, bueno, cuando me retire me voy a dedicar a publicar mis obras, las historias que vaya escribiendo en el tiempo. Y entonces pasó algo muy curioso. Mi esposa se acercó y me dijo, ¿qué es este documento tan grande? Y dije, es una novela que estoy escribiendo y la voy a publicar cuando me retire, yo creo. Y mi esposa me dijo, no, lo vas a publicar ahorita. ¿Ya la escribiste? ¿Ya le invertiste tiempo? Ahora asegúrate de que sea publicada y que no sea solamente un desperdicio, porque eso se te va a olvidar, se te va a perder y va a pasar el tiempo y esa historia nunca va a ser vista. La forma en la que yo quería publicar, que ni yo lo sabía, fue porque mi esposa me dijo, tienes que publicar. Y en ese tienes que publicar entendí que debía de hacerlo. Muchas veces necesitamos el empuje de una fuerza externa y no hay fuerza más poderosa que la de la esposa. Entonces me dijo, ve y busca cómo vas a publicar. Busqué y encontré a Temazili y ya el resto es historia. También de Citlali pregunta, ¿tuvo algún costo por parte de la editorial? Bueno, este es el punto donde la escritura pierde su parte bohemia. Porque uno como escritor piensa, bueno, ya escribí, ahora voy a mandar mi manuscrito a una editorial, a varias editoriales, los van a leer, los van a pasar a su dictamen, y entonces en más de alguna, o por lo menos en alguna, les va a interesar y lo van a publicar, porque no puede ser tan malo como para que ninguna no lo publique. Bueno, aquí va lo triste de esta realidad. La realidad que nos golpea y nos quita la parte bohemia de escribir. Usualmente es muy complicado que a ti como escritor novel te publiquen sin costo alguno. En el mejor de los casos, te van a confiscar los derechos de la obra por 7 años por un tiraje de 500 libros. Esto quiere decir que durante 7 años no vas a poder publicar ese libro y no van a estar esos 500 libros ahí. Libros a los que tú no vas a tener acceso porque les son propiedad de la editorial. A lo mejor te dan 3, 4 y ya. O te dan un precio especial. Pero es muy raro que esto pase. En mi caso muy particular,
con Temasili llegamos a un acuerdo. En mi primer tiraje de Meriac se me salió muy caro, fueron 100 ejemplares. Hay que considerar también que cuando el tiraje es menor en volumen, va a ser más caro este tiraje. No es lo mismo mandar a imprimir 100 ejemplares que 1000 ejemplares. Obviamente el precio se va a disparar, pero cuando tú haces divisiones entre lo que te costó cada libro, resulta que Meriac me costó 90 pesos el ejemplar, y si hubiese un tiraje más largo, hubiera salido quizás en 50 pesos el ejemplar. Entonces, llegamos a este punto. ¿Qué tanto estás dispuesto a invertirle? ¿Qué tanto estás dispuesto a invertirle a tu sueño? Y sí, se escucha como comercial de piensa en tu futuro. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque durante un tiempo Rodrigo Porrúa estuvo cachando incautos, ofreciéndoles un plan editorial como tipo coedición, cuando en realidad era una autoedición. Pero bueno, eso fue un golpe muy duro para algunos compañeros que se vieron timados por este estafador. Afortunadamente, conocí a Sergio. Hemos llevado una relación autor-editor muy buena, donde sus precios han sido buenos. Y realmente me he sentido muy a gusto al trabajar en Edalca. ¿Tuvo algún costo? Sí, me costó experiencias muy desagradables al principio. Pero una vez que encuentras la editorial en la que quieres trabajar, obviamente te van a seguir cobrando. Necesitas vender mucho para que la editorial te diga, ya te voy a pagar regalías, pero quiero que sigas publicando conmigo. Y eso se logra solamente de una manera. Cuando los lectores ven lo que escribes y les gusta lo que escribes, empiezan a comprar tus libros y a leerlos, a comentarte, a buscarte. Y es cuando la editorial dice, bueno, ya vimos que sí es bueno y ya vimos que sí lo buscan. Entonces ya no podemos tratarlo como un autor aparte. Queremos tenerlo de nuestro lado, queremos tenerlo acá y ya empezamos a negociar de otra manera. Pero al principio te va a costar dinero, eso es definitivo. Y si no tienes cuidado te va a costar muchos corajes y mucho hígado. Así que siempre lee lo que vas a firmar en el contrato editorial. ¿Cuántos ejemplares te van a entregar? ¿Cuál es el costo por ejemplar? Que conserve los derechos de tu obra. Si la editorial se va a encargar de la distribución, esto es muy importante, que se encargue de distribuir los libros en las librerías o en las ferias de libros. Y si esto va a tener un costo para ti. Todo este tipo de preguntas debes de hacértelas al momento de que vas a firmar este contrato con la editorial. Porque si no, lo único que estás haciendo es pagar el trabajo de una imprenta, de un fulano o fulana que simplemente se dedica a imprimir libros y a venderte a ti los libros para que tú te encargues de venderlos y promocionarlos. Sí, estuvo un poquito medio álgido el comentario y me salió un poquito ese algo que traía atorado desde hace como 10 años. ¿Qué requisitos tiene que cumplir para poder publicar un libro? Ser mayor de edad, contrato, vivir en cierto lugar, etc. Realmente para publicar no necesitas quizás solamente ser mayor de edad, porque por lo menos en México necesitas ser mayor de edad para poder registrar tu obra. Creo que el requisito básico para publicar es que tu obra esté registrada a tu nombre. Mi consejo es, antes de presentarle cualquier obra a cualquier persona, sea un escritor, sea una editorial, sea en Facebook, regístrala a tu nombre. Llévala en de autor. Cobran creo que 275 pesos por obra. Y los derechos de autor son tuyos mientras tú vivas más 50 años. No creo que más 100 años. O 50 años, no me acuerdo. Pero todavía tienes un tiempo de gracia después de que te mueras. Qué feo soy yo eso. Para que lo puedas heredar a tus hijos, a tu descendencia. Entonces realmente los requisitos se reducen a solo uno. Bueno, yo diría solo a uno. A que esté registrada a tu nombre la obra. Que tenga los derechos legales para poder mercadear esa obra. En cuanto a edad, lugar donde vivir, bueno, pues actualmente con las tecnologías modernas, hay gente que puede tener su editorial en Argentina y vivir en España, le paga a España y España publica. Digo, Argentina publica. De ahí no es necesario que él vaya
a Argentina, quizás en alguna, dos, tres ocasiones para hacer una presentación de obra, pero ya no es tan necesario el lugar donde vivas. Hay lugares como Bubok que te permiten hacer una especie de impresión en demanda. Métanse a lulu.com, a bubok.com y van a encontrar precios y ofertas y formas de poder hacer esto de impresión. Realmente imprimir tu libro ya es más sencillo que hace 20 años. Bueno, hace 30 años, hace 20 años todavía muy corto el tiempo. Vamos a ver, Jaguar. Jaguar. ¿Cómo es que comenzaste a escribir historias de horror? Bueno, esa la contestamos ahorita. ¿Y qué te motivó a ser autor de este género? Bueno, es como lo mencioné, a mí me gusta el horror. Me gusta esta sensación de angustia, que obviamente era lo que iba a escribir. Al ser algún género que a mí en lo personal me atrae mucho, definitivamente era lo que iba a terminar escribiendo. Esa es la razón por la que escribo horror, porque a mí me gusta el horror, me fascina el horror. Antonio Santana, ¿cómo le haces para concretar tus ideas en papel? Esta parte es muy importante. Esta pregunta es muy, muy, muy buena. Porque hay muchas personas que piensan y dicen, voy a escribir. Sobre todo después de ver series como Juego de Tronos. O series de películas como Harry Potter, como los Juegos del Hambre y demás cosas. Y se quedan prensados con la idea del escritor y dicen, yo voy a escribir la gran novela de fantasía. El punto es que para esto se necesita algo que todos los escritores usamos. Desde el más novel hasta Stephen King. Y Stephen King lo dice. Para escribir necesitas disciplina. No puedes ser un escritor si no tienes disciplina para escribir. Esto es sentarte y empezar a escribir. Y ahí es donde viene el truco de esta pregunta. Ahí es donde viene la respuesta. ¿Cómo concretar tus ideas en papel? No hay una receta mágica, ni una fórmula, ni un método. Tú simplemente empiezas a escribir. Siéntate, toma tu teclado o toma tu papel y tu lápiz y empieza a escribir lo que se te ocurra sobre la historia que estás haciendo. Si vas a escribir una historia de horror que ocurre en un lago, puedes pensar todo el plot de golpe y decir, bueno, quiero que sea un personaje que inicia viendo el lago, que se enamora de alguien en el lago, que pierde a alguien en el lago, que hace un sacrificio en el lago, que no resulta como esperaba, y que al final el lago se lo traga. Ese es un principio, hacer un plot. El plot te da la pauta de cómo vas a desarrollar la historia. Lo otro es simplemente escribir. Quiero que la historia ocurra en un lago. Y empiezas a escribir. Y en esta forma, las ideas empiezan a surgir. Realmente para concretar estas ideas, lo único que necesitas es ponerte a escribir. No hay otra receta, no hay otro camino. No hay un método fácil o abreviado para poder escribir un libro. Simplemente es sentarse y escribir. Tener la disciplina de romper la pereza de ese momento de, no quiero escribir, me voy a poner a jugar un rato, quiero dormir un rato, voy a comer, voy a salir a caminar, ya me dio sueño, está haciendo mucho calor, está haciendo mucho frío, quiero salir con los amigos. Solamente con la disciplina de poder romper esa pereza y ponerte a escribir es como vas a poder concretar tus historias. Por más buena que sea tu historia, por más novedoso que sea el arco argumental que quieres crear, la técnica de escritura que quieras utilizar, la narrativa, si no lo escribes no sirve. Si no lo transmites ya sea a un documento en Word o a papel, esa idea no sirve. La forma de concretarlo es empezar a escribirlo. Y mientras lo sigues, lo empiezas a escribir, vas a llegar un momento en que vas a tirar papel, vas a tirar capítulos enteros. Decir que duró 3, prácticamente borré el segundo relato. Lo terminé y creí que me había gustado. Y lo leí y dije, hay algo raro aquí. Y lo volví a leer. Se lo di a leer a mi hija. Y mi hija me dijo, ¿te puedo hacer la crítica sin arriesgar mis salidas
con mis amigos los fines de semana. Y le dije, sí, sí puedes. Para eso te estoy dando a leer, necesito una crítica. Y me dijo, no me gustó. No la entendí al final. No entendí qué fue lo que pasó. No sé qué es esa entidad que salió de entre la pared. O qué pretendía, o qué pasó. O realmente no entendí lo que estaba pasando. Entonces me di cuenta que estaba mal contada la historia. Así que lo tuve que borrar y volver a escribir. Si mi hija no hubiera hecho esa crítica, probablemente ese mal relato hubiera quedado como un mal relato dentro de Cirque 3. Y no como la obra que quedó al final, que realmente quedó bastante perturbador. Y es porque tú debes de aprender a cómo concretarlo. O sea, al momento de terminarlo, leerlo. Y si hay algo que no te gustó, tú eres tu primer crítico. Tú debes de ser tu primer crítico y decir, no me gustó. Y hay algo que no me gustó y no lo entiendo por qué. Y a una persona de confianza que lo lea y te diga, oye, no lo entendí. Tu historia termina y parece como que quiere terminar bien, pero no lo entendí. Si tú no pudiste explicar tu historia en ese relato, bueno, pues no pudiste contar la historia bien. Y tú no vas a estar ahí para explicarle al lector qué quisiste decir en esas letras. Así que la única forma es escribir. Para concretar tus historias, escríbelas. Y solamente una vez que las escribes, esos detalles van a ir apareciendo. Y la misma historia te va a ir pidiendo cosas que necesita. Personajes, ambientes, lugares, tramas, subtramas, personajes extras, personajes que prácticamente solamente van a servir una hoja y solamente van a servir para darle valor a otros personajes. La misma historia te lo va a decir. Pero eso se va a lograr solamente cuando lo escribas. Vamos a ver la siguiente pregunta. De Abraham Rubio Medina. ¿Qué te motivó a escribir tu primera novela? Bueno, lo mencioné. Una de las cosas que me motivó para esto fue que ya no estaba la mujer que me gustaba que escribiera de vampiros. Entonces, en lugar de estarme quejando, decidí crear una mitología de vampiros. Al momento de crear esta mitología de vampiros, me di cuenta que me agradaba escribir. Me di cuenta que no solamente era un hobby, que no solamente una manera de desahogarme, era una manera de expresarme y de crear un mundo alterno, un mundo lleno de fantasía oscura y de horror y de criaturas malévolas y criaturas perversas. Y eso es lo que a mí me motivó a escribir, el poder crear un mundo, un universo oscuro, basado en mis propias reglas, en mis propias historias y en mis propias creencias. Eso es lo que te hace un escritor, que tú tomes tus propios principios, te aferres a ellos, los respetes y los escribas. Y a través de eso crees toda una mitología, crees toda una serie de historias que te representen como persona y te digan, mira, este soy yo y esto es lo que te quiero contar. Creo que eso es lo que me motivó a escribir primeramente también. Querer contar una historia de vampiros como a mí me gustaría que fueran las historias de vampiros, con monstruos con apariencia humana, con seres perturbadores, con seres que realmente representan la maldad, y que no había en ese momento nada que lo hiciera. Todos los vampiros se concentraron en el modelo romántico que dio Meyer, y yo decidí regresar a lo básico, a la parte primordial del vampiro, es decir, monstruos con apariencia humana. Eso es lo que me motivó a escribir mi primera novela. Volver al horror, volver a regresarles el horror y el miedo a la noche, volver a traer estas criaturas de antaño, llenas de mitos, llenas de sangre, de garras, de dientes, y decirle al lector, mira, esas son las historias de vampiros que a mí me gustaría leer y te traigo para que tú las leas. Vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Qué consejos le darías a un escritor principiante? Esta es muy buena. Así que si quieren empezar a escribir,
o si les interesa saber qué es lo que hacemos nosotros, cómo empecé a escribir, ahí van mis consejos básicos. Primero, busca el género que te guste escribir. No busques el género que sea más popular o el género que venda más libros. Porque esto es como una carrera. Si escoges la carrera que te da más dinero, vas a terminar trabajando en algo que odias y nunca te va a dar el suficiente dinero para satisfacer esa frustración que te está creando el trabajo. Así que lo primero que tienes que hacer es ver qué te gusta escribir y escribe sobre lo que te gusta leer. Lo segundo, lee. Lee y lee mucho. Y mucho, y mucho. Y cuando creas que ya hayas leído mucho, sigue leyendo. Para el escritor, las letras son su herramienta. Y tú no puedes usar una herramienta si no la conoces. Tú puedes comprar un set de autoclave y ver el instructivo y bajar videos de YouTube y tutoriales, pero hasta que te pones a usarlas, conoces cómo se maneja tu herramienta. Hasta ese momento sabes cómo utilizarla y cómo se utiliza. Lo mismo pasa con las letras. ¿Cómo vas a poder expresar lo que sientes, expresar lo que deseas hacer sentir al lector, si no tienes un conocimiento de las palabras, de las frases, cómo decir las cosas? Y eso únicamente te lo va a dar el hecho de que leas, y leas mucho. Leas sobre el género que te gusta, sobre los géneros que no te gustan, para aprender las técnicas y las formas en las que se debe utilizar las letras. Esto es la base de cualquier escritor, un buen lector. Si tú eres de las personas que dicen, no quiero leer porque no me quiero influenciar de los demás, bueno, amigo, déjame decirte que estás muy, muy mal. Porque no vas a poder ser un buen escritor si no eres un buen lector. Todos estamos influenciados, y déjame decirte que desde hace 400, 500 años hemos venido leyendo las mismas historias infinidad de veces. Aquí el punto es cómo vas a contar esa historia tan conocida de una manera diferente. Y solamente lo vas a poder hacer si logras tener el conocimiento de las letras, cómo trabajan, cómo interactúan entre ellas para poder crear semántica, para poder crear ideas, para poder crear enunciados de impacto, y que al final no digas, ah, se murió, sino que cuando esa frase diga de se murió, venga acompañada de todo un contexto y realmente cause el impacto que tú quieres causarle al lector. Pero para eso tienes que aprender a leer. Perdón, tienes que leer mucho. Bueno, también tienes que aprender a leer, si no está difícil leer, si no sabes leer. Y el tercer consejo es, bueno, va a haber varios. El siguiente consejo es escribe y escribe mucho. Bradbury decía que si escribieras un relato o un cuento, uno por semana, al final del año tendrías 54 cuentos. Que era imposible que de esos 54 cuentos, 10 no fueran buenos. Y que al menos 3 serían excelentes. Con esto el maestro lo que nos quería decir era, escribe y no te detengas, escribe, 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 escribe. Obviamente vas a escribir basura, vas a escribir cosas que son horribles, que son malísimas, que son clichés, que son deus ex machina, vaya, que ofendiste al árbol que asesinaron para sacar celulosa y hacer ese papel. Pero al final vas a poder sacar algo bueno. Y solamente lo vas a poder sacar si escribes. No te detengas, sigue escribiendo. Mi consejo es escribe todos los días, por lo menos 2 o 3 hojas al día. Aunque sea solamente para que practiques caligrafía o practiques tu tipografía o estés en la máquina de escribir. Pero escribe. Es la única manera en la que vas a poder agarrar forma como escritor. Agarrar tu estilo. La forma en la que cuando un lector te lea va a poder decir, ah, este escrito es de fulano, sin necesidad de ver el título. El cuarto y último consejo es, y este es lo más difícil de todo, la crítica. Sea autocrítico y sobre todo recibe la crítica. Estamos en una sociedad que tiene una tolerancia cero a la frustración. Debemos aprender a tolerar la crítica. ¿Por qué? Porque aún la crítica más mala leche que venga tendrá algo de positivo.
tendrá algo de bueno. Y si tú logras aprovechar esa crítica y sacarle lo bueno, vas a poder mejorar como escritor. Pero si tú solamente buscas a tus amigos que lean tus libros y tus escritos y te digan, ah, qué bueno eres escribiendo, ah, es un orgullo ser tu amigo, ay, me encanta cómo escribes, pero nunca te dicen nada malo, estás haciendo algo muy mal. La literatura debe de ofender, debe incomodar. Y si no incomodas y si no ofendes, entonces realmente estás haciendo algo mal como escritor. Y realmente las personas que te están diciendo que estás haciendo algo bien, no te están haciendo un favor, realmente te están dando el avión para que ya no les lleves sus escritos. O para que no les hagas más preguntas. Así que aprende a ser crítico. Aumenta tu tolerancia a la frustración. Porque solamente de esa manera vas a poder mejorar como escritor, con la crítica. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál consideras tu mejor obra literaria? Aquí hay un punto. Y la pregunta está muy bien hecha, porque uno es la que yo considero mi mejor obra literaria y a la que le tengo más cariño. Y a la que me ha regresado más satisfacciones. La obra, voy a contestar la pregunta como tal, que considero lo mejor que he escrito es sin lugar a dudas Judas el Iscariote. Judas el Iscariote es una obra acerca de este personaje que me llevó a realizar una investigación profunda acerca del mundo judío del año cero, acerca de las costumbres, de las tradiciones, tanto del mundo judío como de lo que estaba alrededor de esa zona. Considero yo que lo mejor que he escrito es, en cuanto a calidad literaria, es Judas el Iscariote. Obviamente, en cuanto a cariño, siempre va a ser Meriac, porque fue la primera obra y fue la obra que inició todo esto. Y aquella que me ha regresado más satisfacciones siempre va a ser Cirque du Grotesque. Cirque du Grotesque acabó su tiraje prácticamente en tiempo récord. De hecho vamos a sacar un segundo tiraje ahora para julio. Vamos a volver a reimprimir Cirque 1, porque realmente Cirque me ha dado muchas satisfacciones como autor y como persona. Ha sido una obra que ha gustado, ha sido un personaje que ha encantado y ha sido una manera de contar relatos que realmente en lo particular me gusta mucho. ¿Qué distingue tus obras de los demás escritores? Pregunta Pepe González. Una de las cosas en las que me esfuerzo, ya sea un relato de 5 páginas o una Biblia de 650 páginas, es en hacer reales a mis personajes. Procuro que mis personajes sean los más reales posibles, que se sientan vivos, que se sientan personas y no personajes. Porque al momento de que tú logras como escritor hacer eso, el impacto emocional y empático con tu lector, cuando le hagas una maldad a ese personaje, le cortas una mano, le sacas un ojo, lo dejas sin lengua, le matas a su familia, lo matas a él, lo dejas inválido, le sacas las tripas enfrente de todos sus familiares. Como el lector ya empatizó con este personaje, el impacto va a ser mucho mayor. Una de las cosas que me caracteriza como escritor es el desarrollo de mis personajes. Trato de que sean lo más reales posibles. Hacer que tengan un código, que tengan una línea y que se apeguen a ella, como una persona real. Eso es lo que vas a encontrar en mis obras, personajes reales, personajes que se sienten reales, que tú podrías decir, yo conozco una persona así, yo tuve un compañero así, mira, se parece a fulano. Eso es lo que yo quiero, eso es lo que vas a encontrar diferente en mis obras. Independientemente del tipo de horror que maneje, del tipo de situación grotesca que utilice, siempre vas a encontrar estos personajes que, a diferencia de muchos autores, no hablan igual. Tú puedes ver que hay diferentes tipos de dialectos, diferentes tipos de dinámica de plática de los personajes. Encuentras a los personajes que son cultos, encuentras a los personajes que son de barrio, así en un mismo diálogo, en un mismo relato, puedes encontrarte diálogos muy técnicos como diálogos de barrio, un Chale, un Bass, un
¿Neta? ¿Por qué? Porque son personajes reales y no me da miedo utilizar ese tipo de lenguaje tan coloquial. No me preocupo tanto de que mis personajes hablen de manera correcta, porque la gente real no siempre habla de manera correcta. Y eso es lo que te voy a ofrecer como escritor, a ti como lector. De mismo Pepe González. ¿Por qué debería yo como lector leer algún libro tuyo? En primera, porque vas a tener todo mi agradecimiento y mi eterna gratitud por leerme. Eso debería ser suficiente. Y si eso no es suficiente, bueno, te ofrezco un horror. Te ofrezco un horror no gótico, un horror moderno. Un horror basado en situaciones cósmicas, en situaciones sobrenaturales, un horror filosófico, un horror que busca realmente, si no es por lo menos llevarte al miedo, llevarte a la incomodidad, llevarte a situaciones que se te vuelvan incómodas, situaciones que tú digas, o sea, ¿qué? Eso es lo que yo te ofrezco horror, horror filosófico, horror religioso, horror que te estremezca, horror que te haga pensar después de leer el libro, que te haga dudar de si tú hubieras tomado una decisión diferente al personaje, si quizás en esas situaciones tú hubieras hecho lo mismo que el personaje. Eso es por lo que deberías de leerme, por tener una experiencia nueva como lector al leer a un autor que, bueno, como no soy un bestseller, como no soy un rockstar, pues me puedo atrever a hacer cosas que muchos autores no se van a atrever por temor a perder a su público. Así que yo me atrevo a hacer muchas cosas como escritor. Desde quizá matar al personaje principal, hasta situaciones demasiado grotescas o demasiado incómodas para ti como lector. Vamos, siguiente pregunta. De Arthur Crash. Mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué hace que nos encariñemos con los personajes y luego los mata miserablemente? Bueno, esa es parte de la diversión del autor de horror. Matar personajes, lisiar personajes, torturar personajes, hacer sufrir a los personajes. Por eso les dedicamos tanto tiempo al momento de crear. Bueno, por eso, por lo menos yo me dedico tanto tiempo para el momento de crearlos. A mí no me interesa que el personaje se llame Carlos y que a media página lo vaya a matar, sin un contexto, sin nada. Yo tengo que desarrollarle toda una historia a Carlos. El ejemplo más clásico que doy de esto es, y quienes ya me han escuchado se saben la historia, es el siguiente. En la escena va Carlos, caminando. Carlos está feliz. Acaba de conseguir el préstamo en su empresa. Su patrón le prestó el dinero que requería. Lo va a tener que pagar en los próximos 2 años con intereses altísimos. Va a tener que trabajar horas extras sin pagarlas, sin cobrarlas por este favor. Pero va a tener el dinero. De hecho, tiene el dinero ya. Lo tiene en su cuenta. Con este dinero lo va a utilizar para curar a su hijo, para esa operación que necesita para poder sobrevivir. Se endeudó y los próximos 2 años de su vida van a ser miserables, pero su hijo va a vivir. Van a vencer a la muerte. Este ha sido un día muy bueno. Del otro lado de la calle, un personaje saca una pistola y le dispara a la cabeza, porque necesitaba matar a alguien. Y fue Carlos quien resultó el afortunado en esta rifa de la vida. ¿Ven el impacto? El impacto es muy diferente. Si yo te hubiera dicho que este personaje, este asesino a sueldo, este asesino, saca la pistola y le dispara al transeúnte del otro lado de la calle, bueno, pues qué triste, lo mataron y ya. Pero ya que te conté toda la historia de Carlos, que te conté que el dinero que le acaban de depositar es para pagar la operación de su hijo y que ahora murió. Probablemente su hijo muera también, de la impresión de que sepan que su padre se murió. Probablemente no van a poder pagar la operación ya.
no van a poder enterrarlo, ya no tienen trabajo, tienen un montón de problemas ya encima. Y yo todo eso te lo conté en un pequeño párrafo en el que describo un poco antes a Carlos de que este asesino le mete un plomazo en la cabeza. Por eso, Arthur, creo personajes entrañables. Por eso me gusta que mis lectores se encariñen con los personajes. Para el momento de destriparlos enfrente de ellos, el impacto emotivo sea mayor. Eso es lo que hacemos los escritores de horror. Si tú quieres ser escritor de horror, eso es lo que tú tienes que hacer. Crear personajes entrañables. Encontrar tu mecánica, tu método, para que tus lectores se enamoren de estos personajes. Me preguntan aquí... Bueno, me dicen que ya quieren Circo de Grotesque 3. Bueno. Esta cuarentena, aparte de unos kilos de más y un apéndice menos, me dieron la oportunidad de meterme de lleno a escribir. Como hacía buen rato no lo hacía. Y dentro de esto ya terminé 7 relatos del nuevo Cirque du Grotesque. Cabe mencionar que esta vez, a diferencia de los otros, que me limitaba mucho en el gore, esta vez metimos mucho gore. Prometo que la experiencia que van a tener con Circo du Grotesque 3 va a ser completamente diferente a Cazadora de Talentos y Cirque 1. Probablemente salga para el 2022 si no se atraviesa otra pandemia. Probablemente para 2022 salga Cirque du Grotesque 3. Tenemos planeado este año sacar la reimpresión de Cirque 1 y sacar un título nuevo que es una parte intermedia de En las entrañas de Nunca Jamás, donde se van a contar los 5 años perdidos de Taylor. ¿Qué hizo Taylor, el niño perdido de En las entrañas de Nunca Jamás, en esos 5 años? Una historia de fantasía obscura con toques Lovecraftianos muy interesantes. Fue una novela que fue muy similar en su construcción a En las entrañas de Nunca Jamás. Empecé a escribirla y cuando menos lo imaginé ya la había terminado. Fue muy rápido escribirla. Llevo unas cuantas correcciones. Probablemente le hacen falta un poquito más. Pero ese es el libro que va a salir para el 2021. Vamos a sacar... no es cierto, probablemente para este año. Esta que va a ser una sorpresa, el título de esta obra. Y es lo nuevo que va a venir próximamente. 2021 va a ser parte de la promoción de este nuevo libro. Y quizás hasta el finales del 2000... Para la FIL del 2021 quizás saquemos Cirque du Grotesque 3. Lo están pidiendo mucho, lo están buscando. Loretta es uno de mis personajes favoritos. Y siempre trae nuevas historias y nuevas temáticas y nuevas formas de presentar sus historias. Y el editor me dijo, no hables mucho de esto porque se te va a salir algo, te va a hacer un spoiler y esto va a valer gorro, así que no hables más del asunto. Así que si alguien más tiene alguna pregunta para responderla en este grupo, la pueden hacer y ya en el momento se las contesto. Porque la batería de preguntas que me enviaron pues ya terminó. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, quiere hacer alguna pregunta, lo puede hacer y les contestaré a su pregunta de mi experiencia como escritor. Haciendo un resumen de todo esto es, escribe. ¿Quieres escribir? Escribe. Que nadie te detenga. Que nadie te diga que no puedes escribir. Sé tú mismo el que diga en un momento dado, no, ¿sabes qué? No. Lo voy a dejar por la paz. Pero por lo menos inténtalo. Date la oportunidad de escribir. Pero debes de saber una cosa. Solamente escribiendo vas a poder ser escritor. A ver, David Galindo pregunta, ¿cómo se le ocurren los nombres de sus personajes? Bueno,
Como dijeran los bully magnets, contexto histórico. Si el contexto histórico es actual, realmente el nombre de los personajes, no me gusta darles un nombre que represente la personalidad. Por ejemplo, si es muy fuerte, una mujer muy fuerte, le voy a poner Leonora. Si es un personaje que le gusta robar, le voy a llamar Esteban, porque es el bandido, bandido. Si es un personaje muy valiente, le voy a llamar Valentín. Los nombres vienen por contexto. Si el contexto es actual, a veces los nombres de los personajes llegan hasta el final. Le llamo el que se va a morir en este relato. Y ya medio relato, te vas a llamar Pedro. Y ya cambio el texto. Pero por ejemplo, en el Burak, que es una novela, es el evangelio del primer vampiro de mi saga vampírica. Necesitaba estudiar y saber acerca de los nombres en sumerio o cómo se llamaban los personajes en aquellos tiempos para poner nombres que cuadraran con esas realidades. O sea, no le iba a poner Donovan a un sumerio del año 3500 a.C. Tenía que buscar esos nombres y ponerlos ahí. Para mí los nombres no representan las características del personaje. Es una etiqueta. Es una etiqueta que les tengo que dar. A veces busco que suenen bonitos, que suenen agradables, pero en la mayoría de los casos es una etiqueta. Y así es como los escojo. Pregunta Citlali, ¿cómo escoger el título de la obra? Esa es una buena pregunta. Me pasó algo muy curioso. El primer libro que sacamos con Editorial de Dalca se llama El fabuloso y maravilloso Cirque du Grotesque de la señorita Loretta. Y el título me parecía grande y rimbombante. Entonces, ahora voy a conectar el celular porque está a punto de fallecer y es muy probable que me quede sin batería. Listo. Ese es un punto muy importante porque puedes dar un spoiler completo de la obra o dejar una sensación de insatisfacción en el lector. Hay un libro que se llama La Devoradora de Almas. Y La Devoradora de Almas lees y lees y lees y lees y lees y lees y no entiendes por qué se llama el libro así. 5 páginas antes de acabarse el libro entiendes por qué. Eso no quiere decir que esa sea la mecánica o la fórmula mágica para el título de un libro. Es algo muy complicado, es algo que tiene que nacer de ti. Escoges 5 o 6 títulos y vas viendo arreglos, acomodos, preguntas cómo se escucharía mejor. Realmente escoger el título de una obra es muy complicado, porque puede ser que te guste a ti, pero no es el apropiado. Rebeca y los cantos demoníacos, a mí me gustaba mucho ese título, mucho. Y muchas personas me dijeron, cámbialo, no está tan bien. Pero yo me enamoré del título y dije, no, es mi libro y se va a llamar Rebeca y los cantos demoníacos. Bueno, sacamos un tiraje de 300 y todavía creo que quedan como 60 libros. No se vendió. El libro es bueno. Cuando lo leen dicen, es muy buena la historia, está muy bueno. ¿Por qué no se vende? Y digo, yo no sé por qué no se vende. Pero creo que sí lo sé. No se vende por el título. Quizás si se hubiera llamado solamente Rebeca, vendería más. Tienes que buscar el título que te llame. Pregunta con tus conocidos cómo debería llamarse este libro. O tengo estas opciones de libro, ¿cuál me recomiendas que se llame? Realmente es muy complicada. Es una pregunta muy complicada. Porque es muy personal y debes de buscar parte de la mercadotecnia, porque al final de cuentas lo que quieres es que tu libro se venda y que la gente lo lea. Y no lo va a leer si no les gusta el título. ¿Cuál considera que ha sido el mejor personaje que usted ha creado?
Bueno, personaje como tal, no es, porque no tiene un libro donde él figure como un personaje. Definitivamente es Loretta. Podría ser Meriac porque es mucho más complejo. Meriac es un personaje muy, muy complejo y muy desarrollado. Pero Loretta tiene magia. Loretta tiene esa capacidad de atraer al lector. Tiene esa intencionalidad, esa malicia que atrae, esa sensación entre miedo, entre seguridad. Creo que Loretta ha sido el personaje que más me ha gustado crear y el personaje del que más estoy orgulloso que sea mío. Cuando me dicen, ¿tú creaste a Loretta? Yo les digo, sí, Loretta es completamente mía. Loretta fue y es y será la presentadora ideal de todos los relatos de horror que haga. Si va a haber un compendio de horror con relatos de horror, va a ser Loretta quien los presente. Es el personaje del cual estoy más orgulloso de haber creado. Loretta tiene toda esa magia que atrae al lector. Pedro González dice, ¿puedes hablar de tu experiencia tutorial con niños que inician el ejercicio de la novela? Ah, cierto. Si mal no recuerdo, fue en el 2015 o 2014, cuando iniciamos un proyecto que se llamó Pasión por Escribir, en una secundaria, precisamente en la secundaria donde daba clases Pedro. Nuestra idea era crear un semillero de escritores. Juntamos a un montón de alumnos de los 2 turnos, y en estos 2 turnos lo que hicimos fue irlos viendo cuáles sí tenían capacidad, sí tenían la habilidad de poder contar una historia. Entonces iba a ver quién tenía esa chispa para escribir, para desarrollar ideas. Como en todos los casos, entraron muchos jóvenes para empezar a escribir. La crítica que se les hizo a sus obras al principio para que mejoraran, para que modificaran sus textos, muchos no la aguantaron. Muchos estaban acostumbrados a que sus padres, sus amigos les dijeran, escribes muy bien, escribes muy chido. Y cuando les decíamos, repites mucho estas palabras, tienes que cambiar estos adjetivos, desvarías mucho en esto, tus tiempos verbales están extraños, y les empezamos a hacer críticas constructivas acerca de su trabajo literario para que mejorara, muchos no resistieron. Pero cabe mencionar una cosa: de estas personas, 10 chavos de secundaria hicieron algo hermoso, hicieron algo espectacular. Uno de los cuentos que leí fue hermoso y le dije a esta chica, tú tienes que escribir, tú no puedes privarle al mundo de tu talento, tú tienes el don para contar historias, hazlo. Espero que me haya hecho caso. Ha sido una de las experiencias más hermosas que he tenido, el poder ver a estos chavitos, ver sus textos ya en formato, un poquito en formato libro, y ver gente que los estaba leyendo. Vamos a ver, me comenta mi editor que, a ver, déjenme ver, ¿qué me dijo? Que ya es tiempo, que ya le pare. Así que, si no hay más preguntas, si no hay más comentarios, les recuerdo, mi nombre es J. Lozano, escritor de horror de Editorial Edalca. Actualmente Edalca cuenta con prácticamente toda mi producción literaria. Y entre ellas actualmente tienen En las entrañas Nunca Jamás, Circa de Eurotest, Cazadora de Talentos, Cristal Medio, es una novela de ciencia ficción preapocalíptica, muy apropiada para estas fechas. Y estamos trabajando nuevamente estamos trabajando en la reimpresión de Circa de Eurotest 1 y en este libro, en esta extensión de En las entrañas de Nunca Jamás. En las redes sociales, bueno, es esta, Editorial Edalca. Ahí me encuentran en Balaki y sus demonios, donde van a poder encontrar, aparte de mi obra con Editorial Edalca, libros en formato artesanal de mi colección de vampiros. Meriac, Revelaciones, Noctámbulos, El Varón Oscuro, El Burak,
Y probablemente para septiembre-octubre saquemos Noches de Sangre, la tercera parte de Meriac. Así nos puedes encontrar en Edalca y en Valaquia y sus demonios. De mi parte es todo. Fue un gusto haber estado con ustedes, haberlos contactado y estar en este medio que nos permitió vencer a este aislamiento. Preguntan que si iría nuevamente a escuelas para apoyar a los jóvenes con sus obras. Cuando vuelvan las clases y volvamos a poder coexistir todos en sociedad, me gustaría volver, sí. Fue una experiencia muy agradable y muy motivadora para mí. He estado dando coachings, he estado dando pláticas y talleres. Voy a dar una masterclass en Fóbica que se va a presentar en octubre. Y si ustedes tienen la intención de seguir escribiendo, de conocer el mundo de las letras, de ver cómo integrarse, cómo entrar sin tanto dolor a ser escritor y no morir en el intento, pueden preguntarme y si el tiempo lo dispone, les contesto o podemos hacer una videollamada o una plática para poder hablar de esto. Quizá posteriormente suba una plática acerca de un taller o unas masterclass a mis redes sociales para hablar de esto. Por lo pronto este fue un buen ejercicio, fue un buen ejemplo y espero verlos próximamente. Recuerden, me encuentran en Edalca y en Valaquia y sus demonios. Yo soy J. Lozano, escritor de horror y me encanta el horror. Nos vemos hasta luego. ¡Feliz pandemia!